Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacernos una chuleta de cálculo, en particular sobre los teoremas fundamentales para funciones continuas. Como ya sabéis, en este formato de vídeo no entramos en profundidad. De hecho, esta chuleta en particular es simplemente un listado de los teoremas que ya os conté en otro vídeo con un poco más de calma. Los teoremas del cálculo os sonarán, son estos de aquí. El primero, el teorema de Bolzano. Dice que si una función es continua en un intervalo cerrado y acotado con valores de signo opuestos en los extremos, entonces existe un punto dentro del intervalo donde la función se anula. Este teorema parece muy simple, pero es muy poderoso, ya que nos va a permitir aproximar numéricamente las raíces de cualquier función, las soluciones de cualquier ecuación. El teorema de Darboux es una generalización del teorema de Bolzano. Dice que si una función es continua en un intervalo cerrado y tenemos un valor que esté intermedio entre las imágenes de la función en los extremos, entonces existe un punto dentro del intervalo cuya imagen coincide con ese valor intermedio. El siguiente teorema es el teorema de Weierstrass. Si f es una función continua en un intervalo cerrado, la función dentro de ese intervalo va a tomar los valores máximo y mínimo absolutos. El teorema de Rolle dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado y además es derivable dentro del intervalo, si cumple que los extremos tienen la misma imagen, entonces existe un punto dentro del intervalo donde la derivada se anula. Este teorema es de los más importantes del cálculo diferencial, no solo porque nos va a permitir localizar los extremos relativos de cualquier función, sino porque su contrarrecíproco va a ayudar, bajo ciertas condiciones, al teorema de Bolzano a demostrar que la solución de una ecuación es única. El siguiente teorema es el teorema del valor medio de Lagrange, también conocido como teorema del valor medio del cálculo diferencial. Dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado y derivable dentro de ese intervalo, entonces existe un punto donde la derivada coincide con la tasa de variación media, con el incremento medio de ese intervalo. Pasamos ya a los teoremas del cálculo integral. El teorema del valor medio del cálculo integral dice que cuando tenemos una función continua en un intervalo cerrado, entonces existe un punto dentro del intervalo para el cual el valor de su imagen multiplicado por el tamaño de la base, que podemos interpretar como el área de un rectángulo en el sentido de la geometría clásica, coincide con el valor de la integral definida en ese intervalo, que podemos interpretar como el área encerrada por la curva dentro de ese intervalo. El siguiente teorema, teorema fundamental del cálculo integral, dice que si una función es continua en un intervalo cerrado y tenemos una primitiva de la función, entonces si esa primitiva es derivable, su derivada coincide con la función. Esto básicamente establece que la derivada del integral son operaciones inversas. El segundo teorema fundamental del cálculo integral, más conocido como regla de Barrow, dice que si tenemos una función continua en un intervalo cerrado y una primitiva de esa función, entonces la integral definida se calcula como la diferencia de las primitivas evaluadas en los extremos del intervalo. Aquí tenemos un listado con los 8 teoremas. Ahora lo que puedes hacer es captura pantalla, imprímetelo y los tienes a mano para pensar un poco más detenidamente sobre ellos. En este vídeo se enseñan matemáticas. Si te ha resultado de ayuda, ahora eres tú quien puede ayudar. Copia el enlace y envíaselo a tus compañeros. Puedes apoyar este proyecto suscribiéndote al canal.